Hola, en esta ocasión vamos a mencionar algunos temas de la fisiología celular como parte del programa de asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje en fisiología. Queremos que tengan entendido que dentro de los objetivos de esta plática cubriremos algunos de los aspectos más esenciales que ustedes deberán manejar a lo largo del bloque. No se pretende que este sea un análisis extensivo o demasiado profundo al respecto, ya que idealmente podrán ver cada uno de estos temas a detalles con todas sus implicaciones a lo largo del curso, ya sea a través de lo que vayan desarrollando en clase, lo que vayan juntando a través de su estudio. Sin embargo, el objetivo que se tiene con esta presentación es dar algunas ideas claras y básicas de lo que estamos tratando de abarcar, algunos puntos clave que van a servir para orientarlos mejor a la hora de realizar sus exámenes y claro, una buena idea inicial antes de que ustedes, esperando que tomen este recurso solo como un inicio para todo lo que pueden hacer, sigan adelante con su estudio y sientan que hay algunas partes que les ayuden a preparar mejor sus clases. Comenzamos. Antes que nada, agradezco el apoyo de mi grupo en la realización de estas diapositivas y del Departamento de Fisiología para poder compartirlas el día de hoy. Vamos a abarcar una gran serie de temas como vienen incluidos en nuestro temario, así que vamos a darle prisa al asunto, ya que es un número considerable también de diapositivas. Y hablando de todo esto y el tema que sirve como de puente entre la primera parte y la segunda parte es la sinapsis. La sinapsis tenemos que identificarla como un sitio de contacto entre una célula y otra. No necesariamente tendría que ser neurona con neurona, pero en los términos más prácticos y para tomar un examen piénsenlo así. Podemos saber que existen dos grandes tipos de las mismas. En las neuronas van a ser sinapsis químicas o sinapsis eléctricas. Entonces, ¿qué nosotros podemos sacar al respecto? La sinapsis química por mucho va a ser la mayor parte de la sinapsis en el sistema nervioso central. Va a depender de neurotransmisores. Un neurotransmisor en características se almacena en vesículas, se reciclan estas vesículas. Es un mecanismo unidireccional de transmisión de esta información y se sintetiza en la célula presináptica. Y vemos la misma cascada. Potencial de acción. Va a abrir canales de calcio. El calcio va a aumentar el calcio intracelular en la membrana presináptica. Esto va a movilizar vesículas mediante exocitosis. Estas vesículas llegarán a la hendidura sináptica y finalmente se unirán a la membrana posináptica. De los neurotransmisores nos proponen aquí algunas distintas clasificaciones, pero lo más importante que ustedes tienen que identificar es cuáles son los neurotransmisores, cuáles son de naturaleza colinérgica, cuáles son de naturaleza catecolaminérgica, qué otras naturalezas existen y cuáles son excitadores e inhibidores. A grandes rasgos, pues el gran excitador del sistema nervioso periférico va a tratarse de la acetilcolina. El gran inhibidor del sistema nervioso central va a ser el ácido gamma-aminobutírico, el famoso GABA. El gran excitador a nivel del sistema nervioso central va a ser el glutamato. En cambio,
la glicina pues sí va a tener una función inhibitoria, pero más característica a nivel del sistema nervioso periférico. Muy importante es no confundir un neurotransmisor con un péptido, un neuropéptido, factores de crecimiento. No tienen todas las características que hacen un neurotransmisor. Sencillamente ni en vesículas se guardan la enorme mayoría. Y si se fijan, la familia de los neuropéptidos es un tanto más amplia, es un tanto más diversa. Algunas de estas sustancias hasta podrían sorprenderles que tengan función en el sistema nervioso central, otras les parecerán un tanto más obvias, pero va más o menos de eso la historia. Es más importante que ubiquen cuáles son los neurotransmisores a cuáles son los neuropéptidos, porque el neuropéptido puede ser muy variado, el neurotransmisor con el tiempo se darán cuenta que son varios, pero no tantos. Hay distintas vías de síntesis, cada una con sus aspectos bioquímicos relevantes. Si por ejemplo pensamos en la vía de las catecolaminas, vamos a ver que el aminoácido principal, importante recordarlo para lograrlo, es la tirosina. Por medio de la acción de la tirosina hidroxilasa va a dar L-dopa, que a su vez está, una vez siendo procesada por la dopa descarboxilasa, va a dar dopamina, súper importante. ¿Qué puede ser la dopamina procesada, eliminada en productos de residuos, ya sea por la monoaminoxidasa, catecolo-metiltransferasa, o una combinación de ambas? Y me va a dar distintos subproductos que tienen sí relevancia, pero un poco más en la clínica que en lo que nosotros solemos revisar como un mínimo indispensable. Y la dopamina, por medio de la dopamina beta hidroxilasa, va a acabarse convirtiendo en la noradrenalina, mismas enzimas que pueden eliminarla, y por medio de la acción de la feniletonolamina N-metiltransferasa a nivel de la médula suprarrenal se convertirá en adrenalina o epinefrina. Vemos que el glutamato, pues por medio de la acción de la glutamato descarboxilasa, pues se puede convertir en GABA. Fíjense, es un poco hasta irónico cómo el principal aminoácido excitador se puede convertir en el principal inhibitorio. La GABA transaminasa me puede dar succinato, que va a servir para el ciclo de Krebs, pero solo como consejo adicional, para que luego no les parezca que nunca la vieron o no existía, recuerden que existe la GABA transaminasa porque para ciertos antiepilépticos es un blanco. El triptófano va a ser el precursor de la serotonina. Acción de la triptófano hidroxilasa, 5-hidroxitriptófano, 5-hidroxitriptófano descarboxilasa, 5-hidroxitriptófano descarboxilasa me va a dar 5-hidroxitriptamina, o sea, serotonina, que a nivel de la glándula pineal puede ser procesada en melatonina o puede ser recaptada en el sistema nervioso para poder realizar sus funciones. En general, para lograr un sitio de interacción entre una sinapsis química y otra célula, se van a requerir ciertas proteínas que sirven como más que nada andamiaje, que son en general las famosas proteínas tipo SNER, como la sinatoglebina, sinatotagmina, sinatotaxina, la sintaxina. Son una familia amplia de proteínas que van a permitir que la translocación de estas sinapsis, y que de hecho pues, pueden encontrarse mutadas y dar síndromes genéticos sofisticados que rebasan en general los objetivos del curso. Lo que sí podemos ver es el rol que tiene el calcio en todo esto,
Recuerden que seguimos enfocados en la parte de la sinapsis química porque es mayoritariamente lo que nos rige en este sentido. Vamos a ver que también los neurotransmisores se van a soltar a través de sus vesículas transmisoras. No olviden buscar o revisar el concepto de qué es un cuanto cuando hablamos de neurotransmisores. Eso es también muy importante que lo lleguen a conocer, un cuanto y una cuanta. Vamos a darnos cuenta que va a salir de la hendidura sináptica, va a haber una degradación de la acetilcolina, por ejemplo, por la acetilcolinesterasa, es importante contemplarlo. Va a haber un reciclamiento de las vesículas, la colina va a regresar por un transportador sodio-colina como cotransporte y podrá ser utilizado de nuevo para la síntesis de acetilcolina nueva. En las sinapsis químicas existe el retardo sináptico, sencillamente un periodo para que todos estos fenómenos se den. Y pueden ustedes aquí apreciar todos los pasos que existen, porque al final de cuentas, sí, es un periodo muy breve, pero ocurren todos estos eventos entre que se envía el potencial de acción y que se envía la señal y que es recibida en sus receptores. No hay que olvidar la importancia que todo esto tiene. Otro importante rubro que van a revisar son los potenciales postsinápticos, ya sean tanto inhibidores como excitadores. Potenciales inhibidores pues van a encargarse de hiperpolarizar la célula. Esto se va a traducir en inactivar, por ejemplo, músculos que son antagónicos a la acción del músculo que estás activando, muy característico de las famosas células de Renshaw para los reflejos espinales, así como potenciales despolarizantes que van a dar otro componente más de excitación al proceso fisiológico que se esté llevando a cabo en ese momento. La inhibición presináptica también justo tiene que ver con lo que nosotros acabamos de mencionar. Va a haber una reducción en la retroalimentación sensorial de los músculos, va a haber una liberación de GABA, gran inhibidor que nosotros podemos ver. Nos están planteando aquí un experimento con una rata. En realidad pues no es muy diferente a lo que había comentado de que hay neuronas que inhiben la acción de otras neuronas para que haya una cierta intercomunicación y una regulación adecuada de los estímulos. De la inhibición postsináptica pues lo puede lograr a través de varios mecanismos: apertura de iones de cloruro, aumento de la conductancia de los iones potasio fuera de la neurona para que sea más parecido al exterior el interior y haya menos excitabilidad. Y la activación de distintas enzimas receptoras. Los neuromoduladores también nos empezaríamos a meter en temas que tienen su buena complejidad. Los podemos relacionar mucho con la acción de proteínas G que van a generar cascadas de señalización intracelular. Podemos hablar de la acción de la noradrenalina en el locus coeruleus, pero en realidad es más amplio hablar de esto, nada más que cada uno de los tipos de neuromoduladores, cada uno de los tipos de neuromodulación no suelen ser los reactivos más clave a memorizar para términos de un examen. Sin embargo, saber que existen es realmente una ventaja más que nada, y es algo que se tiene que conocer. Y así como puede existir en el músculo, también el tejido nervioso se fatiga. Esto puede ser atribuido a varias causas. El hecho es que una sobreexcitación de la célula puede generar un gran escape
en una sobreexcitación de las neuronas puede generar un gran escape de potasio y este puede inducir otros fenómenos como la fatiga sináptica. Un ejemplo claro de esto es después de un ataque epiléptico, los individuos van a encontrarse característicamente agotados, que es lo que nosotros llamamos, o es parte de lo que llamamos un periodo post-ictal, considerando que ictus en este contexto se refiere al episodio epiléptico. En realidad, no hay que olvidar que su valor más común a mencionar pues es en los episodios de enfermedad vascular cerebral, evento vascular cerebral, etc. El equilibrio ácido-base en la sinapsis. La alcalosis en general se asocia con disminución de los niveles de potasio extracelular. Por lo tanto, hay una mayor diferencia entre el exterior y el interior. Si la diferencia es mayor, entonces la excitabilidad va a ser más fácil de alcanzar hasta cierto punto. Tiene sus matices, los tienen que revisar posteriormente. Un estado característico es la alcalosis respiratoria que nosotros podemos alcanzar por medio de la hiperventilación, pero esto también se puede traducir en una disminución del umbral para que una persona entre en una crisis epiléptica. Y la acidosis, y lo van a encontrar también después descrito en sus libros como el coma diabético, cuando por ejemplo piensan en la cetoacidosis diabética, el hecho es que hace que las concentraciones de potasio extracelular vayan incrementando. Sí, al principio favorece un poco la excitabilidad, pero crónicamente su efecto es la disminución de la misma, es la inactivación, es el coma. En este caso, ya sea por diabetes o una persona cuyos riñones, modificadores del líquido extracelular, reguladores, no pueda sostener este ritmo. Cuando hablamos entonces de los receptores, vamos a darnos cuenta que existen distintos receptores que tenemos que anotar. Sin embargo, vale la pena considerar que hay receptores que son específicamente para la acción de iones, que son por ejemplo los receptores ionóforos, que normalmente los identificamos como receptores tipo 1, los receptores acoplados a proteínas G, que son los receptores tipo 2, los receptores tipo 3, que son unidos a tirosinas sinasas, y los receptores tipo 4, que son los receptores nucleares, más asociados a moléculas esteroideas o de tipo de hormonas tiroideas. Las proteínas G entran dentro de la segunda familia de estos, 7 dominios transmembranales, tanto a nivel extracelular como a nivel intracelular. Si se fijan, están acoplados a esta proteína G tal cual, ¿no? Que se escinde para activar una cascada para hacer una cascada de activación, la generación de un segundo mensajero efector y que se amplifique la señal deseada dentro de la célula. No olvides revisar cuáles son los distintos tipos de receptores de proteínas G, Q, I y S. ¿Qué tienen de relevante en esto? Entendiéndolos, vas a poder identificar todas las funciones claves que en la célula existen. Los segundos mensajeros, identifica AMP cíclico, fosfatidilinositol trifosfato, diacilglicerol, calcio. Cada uno tiene una cascada distinta y una relevancia distinta para activar o desactivar incluso ciertos grupos de células, ciertos grupos de funciones.
Finalmente llegamos a la sinapsis eléctrica, pero no menos importante, ya que también tiene una muy buena, si no es la más abundante, sí que tiene una relevancia en el sistema nervioso central. Se compone de estas uniones tipo hendidura o tipo gap para que haya una disminución total, un contacto tan íntimo que están prácticamente pegadas y permite el libre desplazamiento de los iones. Hay un rápido propagamiento de las mismas, puede ser bidireccional a diferencia de la señal de tipo química, de la sinapsis química, y no presenta el fenómeno de retraso sináptico. Estas son algunas de las referencias que fueron utilizadas para la construcción de esta presentación. Esperemos que haya sido un apoyo adecuado y un incentivo para leer más respecto al tema. Revisen con sus profesores estos temas a profundidad y cualquier duda, cualquier aclaración, con gusto siéntanse libres de acudir al departamento y encontrarán más de una persona dispuestas a ayudarlos a aclarar y a mejorar sus conocimientos de la fisiología.